Okay. Open your books on page 126. Página 126. Página 126. La página 126. Y vamos a repasar un poquito esto, ¿ok? Verb, partner, verb, plus gerund. Vamos a repasar esto para entender mejor el 2. Verb, gerund o verb plus infinitive. ¿Ok? Para aprender un poquito más. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Verb, partner, parent, verb plus gerund. Gerundios. Si yo te pregunto, Brian, ¿qué es un gerundio? ¿Qué es el gerundio? ¿Qué dirías eso? Es un verbo que cumple la función de un noun. Exacto. Es un verbo, ¿ok? Y la forma de ese verbo viene con el ing. Puede ser working, losing, taking, making. El gerundio siempre va a terminar como o siempre va a tener la terminación de un ing, ese verbo. Y en la gramática es considerado como un sujeto. ¿Ok? Tú vas a tener un verbo, pero no está haciendo la acción. Por eso no es verbo continuo. Porque nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Que working, losing, organizing, esos son verbos continuos cuando terminan en ing. Pero en esta oportunidad no trabaja como verbo continuo, sino trabaja como un sujeto. ¿Ya? Y vamos a ver la diferencia aquí, ¿no? Lo que te estoy diciendo. Aquí hay un ejemplo en el primero. Dice ahí, my friend always does funny things at school. I can't help laughing in class. Dice ahí, mi amigo siempre se ríe de las cosas en la escuela. Y yo no puedo dejar de reír en clases. Aquí la palabra I can't help laughing. Aquí tenemos el verbo que es help. Y aquí, seguido del help, tenemos laughing. Y aquí está hablando del reír, no está haciendo la acción. Cuando alguien te cuenta una historia y tiene un sujeto, the main noun is the subject. O sea, el principal sujeto, ¿verdad? Puede ser una persona, puede ser un lugar, puede ser una idea, puede ser un animal o una cosa. Y aquí estamos hablando del reír, está hablando del reír, así que no es un verbo continuo, es un sujeto, está hablando que él no puede dejar de reír en la clase. Cuando ahora te cuento una historia y ahí tienes un verbo con ing, esto funciona como un sujeto, ¿ya? Otra cosa también que el gerundio ya no tiene, ¿ok? No es seguida por un verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be en el presente? El verbo to be es am, is, are. Y el verbo pasado del verbo to be es was o were. Aquí abajo tenemos un ejemplo. Dice, I am interested in snowboarding. Entonces, aquí me está diciendo que yo estoy interesado en snowboarding. Aquí no tienes un verbo to be seguido o antes del verbo o del gerundio. Es decir que eso es un gerundio, no es un verbo. Claro que en la oración tú vas a encontrar, aquí por ejemplo tiene I am y ese es un verbo to be. Pero aquí tienes una preposición. Y cuando tienes una preposición y después tienes el gerundio, que es un verbo con el ing, no está funcionando como un verbo, sino como un sujeto. Aquí está hablando, yo estoy interesado en snowboarding, está hablando del snowboarding, ¿no? Aquí te está diciendo otra cosa, más abajo dice, I'm in charge of organizing the party.
Yo estoy encargado de organizar la fiesta. No está haciendo aquí la acción. No está diciendo yo estoy organizando. Está diciendo I'm organizing. O sea, I'm in charge. Yo estoy encargado de el organizar la fiesta. Está organizando la fiesta la persona, pero está contando y no lo está haciendo en ese momento la acción. Más abajo dice snowboarding is a popular winter sport. Entonces, cuando vos ves un verbo ing al principio, también funciona como sujeto, porque está hablando del snowboarding. Snowboarding es un deporte popular en el invierno. No está diciendo I am o he is snowboarding. Si yo digo he is snowboarding, ahí sí es un presente continuo. Pero aquí está usando como un sujeto porque es al principio y está hablando del snowboarding. No está haciendo la acción. ¿Ok? Entonces, Ok. ustedes, ¿cuándo van a saber qué es un gerundio? El gerundio tiene una forma ya de verbo con el ing al final. Y antes del gerundio tiene una preposición. Y también puede ir al principio del gerundio. Y eso actúa como sujeto, no como verbo continuo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda ahí? ¿Ninguna? Teacher, Dígame. y aquí en la tercera oración, no hay, digamos, ¿cuál sería el verbo? O sea, puede estar primero y el verbo, porque el gerundio sería snowboarding, ¿no ve? Ese es el gerundio, ese es el sujeto. De esto estamos hablando. ¿No ve que cuando hace usted una oración, usted pone a un sujeto y el sujeto Ya, es de lo que de quién estamos hablando? ya. Y el sujeto, Pero en ese caso, como es cuando está como sujeto, ya no es necesario que esté un verbo, digamos, ¿no? Porque ese es el sujeto. claro, ahorita, claro, ese funciona como. Y aquí al ladito tenemos el sujeto, el verbo. ¿Cuál es el verbo aquí? Snowboarding is a popular winter sport. ¿Cuál es el verbo aquí en esta oración? Popular. No, el verbo es is. Ese es el verbo de ser o estar. Ese es el verbo. La popular, dice popular, ese es un adjetivo. Ahí ya. Viviendo a quién? Al sujeto. El adjetivo que hace es describir al sujeto. Entonces, es popular. Es Ok. popular. Leslie, ¿tienes alguna pregunta, duda? Más o teacher. ¿Qué no has entendido aquí? Sí. Entonces, si te pregunto, Leslie, ¿cómo está formado el gerundio? El gerundio está formado. Más o teacher, por eso. Ok. El gerundio es formado de un verbo más Sí, ing. sí. El verbo laugh, aquí te muestro el verbo laugh. Y tenemos el ing. Solamente el laugh es un verbo de reír. ¿Ya? Y el ing está al final. Y esa es una forma de gerundio también. ¿Ok? Entonces, si te pregunto, ¿cuál es la forma de gerundio? El verbo más el ing. Eso es un gerundio. Cualquier verbo, ¿no? Ajá. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo puedo identificar el gerundio? ¿Cómo puedo yo no equivocarme cuando veo un verbo con ing? Porque también hemos aprendido que el verbo con ing también es un presente continuo. ¿No ves?
Ahora, ¿cómo yo puedo saber? ¿Cómo no me voy a confundir? Porque los dos son iguales. Ujú. El gerundio no hace la acción. Actúa como sujeto. Pero el continuo sí hace la acción. Yo puedo decir, I am laughing now. Yo estoy riéndome ahora. Pero aquí yo no estoy haciendo la acción. Estoy contando de que el reír, ok, yo no puedo parar de reír, o sea, de hacer eso. No puedo. No estoy haciendo la acción aquí. Estoy contando. Y ahí yo sé que es un gerundio porque aquí no hay tampoco un verbo to be. ¿Ya? No hay un verbo to be antes de este verbo laughing. Mm. Pero un verbo to be sí puede ser. Sí es un continuo, pero no tiene un verbo to be. ¿Ok? No tiene verbo to be. Entonces, cuando vos ves un gerundio, también aquí va a estar una preposición. La preposición puede ser in, of, o hay otras preposiciones igual. Mm. Aquí al principio tenga un verbo to be, pero aquí tenemos una preposición. Yo estoy interesado en snowboarding. Dice que él está interesado. ¿Cuál es el verbo principal? El verbo principal es interesado. Yo estoy interesado. Ese es el verbo. ¿De qué está interesado? De snowboard. Hablando del deporte, de la cosa. No es una acción. ¿Ok? Mm. Ahora sí hemos entendido un poco. Ujú. Ok. Ahora voy a explicar. Nosotros hemos revisado esto ya el día viernes. Ir más abajo y después yo voy a dictar las reglas de esto, de aquí arriba, porque estamos hecho ya el viernes. Como tú no has estado, pues yo voy a dictar y va a estar grabado, igual ustedes pueden ver. Para otros igual que no han estado cuando yo he grabado esto. ¿Ok? Vamos a ir más abajo, dice verbos más el gerundio o verbos más el infinitivo. ¿Ya? Aquí dice, hay unos ejemplos. Oh no, I forgot to lock the door. Aquí, oh no, I forgot to lock the door. ¿Dónde vemos aquí el sujeto, Brian? I. Ese es el sujeto, ¿no? Yo. Ujú, Forgot. ujú. ¿Qué llegaría a ser forgot? Olvidé. Sí, pero ¿en qué verbo? Es Pronombre. un verbo. Un verbo pasado. ¿Qué verbo Acción. pasado? De olvidarse. Yo me olvidé to lock. To lock the door. ¿Qué significa to lock? Es un verbo también. De cerrar. De bloquear. Lock puede ser de echar llave también. De echar llave la puerta. Ajá, también. ¿Ya? Entonces, el verbo infinitivo está formado de un tú y el verbo. Sí o sí tiene que tener tú y el verbo, y eso es un verbo infinitivo. Ok. Y el gerundio, ¿cómo está formado, Leslie? Por un verbo ing. Por un verbo más el ing. Exacto. Ajá. El verbo infinitivo, Miss Angélica, ¿cómo está formado? El verbo infinitivo con tú. Es verbo más gerundio más. Más el verbo, ¿no ve? Verbo gerundio Tenemos más aquí to lock, to lock. Tenemos el tú y el verbo. y el verbo. Hay otro. I really want to learn to drive. Yo realmente quiero aprender a manejar. Tenemos un to learn, to drive, infinitivo. ¿Ok? Ok. Más abajo tenemos otro, dice ahí. Mozart started to play the piano when he was 3. Mozart empezó a tocar el piano cuando él tenía 3 años. No era de 3. Entonces, ¿dónde está aquí el verbo infinitivo? Brian. To play. To play. Exacto, to play. Más abajo,
She started driving when she was 17. Ella empezó a manejar cuando era de 17 años. Leslie, ¿dónde está aquí? ¿Dónde está aquí el gerundio? ¿Es un infinitivo o un gerundio aquí en esta Ujú. Driving. driving? ¿Pero qué es eso? ¿Eso es un infinitivo o es un gerundio? Es un gerundio. Exacto. Más abajo dice, the milk started to smell bad because it was in the sun. La leche empezó a oler mal porque estaba en el sol. Miss Angélica, ¿dónde está aquí el infinitivo o está el gerundio aquí en esta oración? Start to- To smell, Ok. ¿Qué es eso? eso es el infinitivo. Ya, exacto, el infinitivo. Más abajo dice, he continued talking for hours. Él continuó hablando por horas. Brian, ¿dónde está aquí el verbo? Gerundio. Es, gerundio es talking. Ok. Más abajo dice, I am continuing to learn new things every day. Ahora sí, aquí, Leslie, ¿dónde está el infinitivo o el gerundio? El gerundio es continued, ing, y el infinitivo es learn. No, muy mal. No, ya que, mitad bien. Okay. ¿Por qué Ya. mitad bien? Porque tú debes reconocer el infinitivo. Ajá. Learn, ese es el infinitivo. Pero Ajá. aquí, continuing, eso no es un I know things. ¿Por qué no es un gerundio? Porque aquí tenemos un verbo to be. Dice, yo There's two. ¿ya? Tienes un verbo. Cuando tienes un verbo to be aquí, Entonces sería un por el verbo, eso es un continuo, un verbo continuo, presente, verbo continuo, ajá. ¿ya? Presente ¿Entiendes, continuo. Leslie? Ujú. Entonces, esto no es un gerundio, sino que es continuo. ¿Por qué? Porque tiene un verbo to be. Aquí puede estar el am, puede estar el is, puede estar el are en el presente y en el pasado puede estar el was, el were. Esos son el verbo to be. Y si está aquí en el medio de un sujeto, de un pronombre y un verbo continuo, entonces eso es continuo, pues porque está ahí diciendo yo estoy, ¿no? Ahora mismo en la acción. Ahora sí entiendes, Leslie. Sí, teacher. Very good. Entonces sabemos reconocer los gerundios y sabemos reconocer los infinitivos. ¿Okay? Mucha gente se pierde en esto. Es muy difícil, pero es bien simple. Los como sujeto, por si acaso. ¿Ya? Ok. Sujeto. ¿Ok? Más abajo dice, some verbs are followed by an infinitive. Algunos verbos son seguidos por un infinitivo. Algunos verbos son seguidos por un infinitivo. Aquí el primero dice, I forgot to lock the door. Estoy diciendo aquí que los verbos son seguidos por un infinitivo. Aquí vemos que eso es verdad. Tenemos primero un verbo que es forgot, olvidé, y seguido tenemos un verbo infinitivo. Lock. ¿Ok? Ok. Eso es lo que me está diciendo aquí. Entonces los verbos son seguidos por un infinitivo. Verb plus infinitive. To agree, to ask, to decide, to expect, to forget, to hope, to learn. Esto, need, to offer, to plan, to promise, to refuse, to sin, to wait, want, wish. Okay. Más abajo, ¿qué dice? Some verbs combine with a gerund or infinitive with a little change in the meaning. Some common verbs are algunos verbos combinados con un gerundio o infinitivo con un poco de cambio en su significado. Dice, son common verbs. Esos verbos comunes son begin, choose, continue, hate, like, love, prefer,
start. ¿Qué te está diciendo aquí? Te está diciendo que algunos gerundios, ¿ya? El infinitivo, con un poco de cambio, eso cambia un poco su significado. La combinación de gerundios o infinitivos, eso significado. Algunos verbos comunes dice, son begin, empezó, choose, escoger, continue, continuar, hate, olvidar, odiar, like, gustar, love, amar, prefer, pedir, start, empezar. Hay una regla. Eso es muy importante que sepan para hacer la tarea, los ejercicios. ¿Qué me está diciéndome aquí? Dice, use the infinitive as the second verb if. Dice, use el infinitivo como segundo verbo. Sí. ¿Cuándo tú vas a usar el infinitivo como segundo? Miren, aquí arriba tenemos I forgot to love. ¿Cuál es el verbo aquí? Forgot, ¿no ve? Diciendo que tienes que poner en la segunda parte el verbo infinitivo. En la primera parte está el forgot, que no tiene tú, pero en la segunda parte sí tiene tú, entonces to love es segundo. El verbo infinitivo va segundo. I want to learn. Want es el verbo y seguido por un infinitivo. Ahí tiene que estar el infinitivo. Esto que aquí. ¿Ya? Dice ahí, usa el infinitivo como segundo verbo cuando, if, si, the first verb is in the ing form. Ah, me está diciendo que yo use el verbo infinitivo cuando el primer verbo tiene ing. ing. ¿Ya? Tiene un ing. Esa es la primera clave. La clave, ¿cuándo vas a usar el verbo infinitivo? Cuando el primer verbo tiene un ing. Aquí al último tú puedes ver eso. I am continuing to learn new things every day. Entonces aquí tenemos primeramente este verbo que tiene ing. No tiene ing este verbo, automáticamente tenemos que poner el to learn. ¿Ok? Porque la regla me dice, ¿cuándo voy a usar el verbo infinitivo? Cuando el primer verbo tiene ing. Aquí el primer verbo tiene ing, entonces yo uso el to learn. ¿Ok? ¿Hasta ahí estoy bien? Yes. ¿O está confundido un poco? Teacher, no importa, o sea gerundio o no, no sé, o sea, puede ser gerundio, pero también puede ser, ¿qué se llama? Un verbo terminado en Continuo. I. Presente continuo. Sí. No, tiene que ser un presente continuo. Tiene que ser continuo, tiene que ser. Ah, ya, Buena pues. la pregunta. ¿Ya? Tiene que ser continuo. Ok. Ok, más abajo también. ¿Cuándo también tú usas el verbo infinite? The second verb is a state of verbs. Si el segundo verbo está o es un verbo de estado. Entonces, ¿cuándo tú vas a usar el verbo infinitivo? Primeramente cuando el primer verbo tiene ing. Si el segundo verbo es un estado de ser. Ustedes no creo que tengan, ¿no? su libro, el 2A. Ahí está en la página 118, los verbos de ser. ¿Cuáles son los verbos de estado de ser? Los verbos hay dos clases de verbos. Uno que son acciones y otros que son estados de una persona. Por ejemplo, si yo digo, Leslie loved her boyfriend. Entonces estoy diciendo,
Leslie ama a su novio. Ella no está haciendo la acción. Es el estado de ella que ella está enamorada de su novio. Entonces no estoy diciendo ella está corriendo, ¿no? O she runs, ella corre. Porque ese verbo ella corre, eso es acción, ella se está moviendo. Yo le digo, she loves her boyfriend, ella ama a su novio. Ella no está haciendo ninguna acción, solo está demostrando en su cara, ¿ya? En sus ojos, que ella realmente está enamorada. Entonces, esos son verbos de estado de ser. Por ejemplo, yo digo, Brian looks poor. Brian se ve pobre, ¿no? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Yo digo, Brian looks poor. El verbo es look. Look. Entonces, el verbo de ver, ¿no? De la apariencia. Eso es un verbo de estado de ser, no es una acción. ¿Acaso tú puedes pobre? No puedes pobre, ¿no? Tú puedes verte pobre, eso es un estado. Entonces, hay verbos de estado de ser, como también otro verbo como de sentir, feel, happy. Esos son verbos de ser, de estado de una persona. ¿Cómo está la persona? Básicamente, el estado de ser es un verbo que te demuestra la apariencia de una persona, cómo es una persona. ¿Ok? Entonces, si dice aquí, yo uso el verbo infinitivo, sí, el segundo verbo es un estado de ser. Aquí. Let me see. Aquí hay un to learn, to forget. Aquí en el principio me dice, ¿qué dice? I forgot to lock the door. I forgot to lock the door. ¿Dónde está aquí el verbo? Forgot, ¿no ve? ¿Ese es una acción o un verbo de estado de ser? Yo me olvidé, echa llave a la puerta. ¿Qué es ese verbo? ¿Ese verbo es de acción o ese es un verbo De estado. de un estado de una persona, ¿verdad? Que se quedó olvidado. Cerrar la puerta. Entonces, seguida viene ¿qué? El infinitivo. ¿Ya? El infinitivo viene seguido de eso. I really want to learn to drive. I really want to learn to drive. Aquí tú puedes ver esto. To learn será un infinitivo. Yes. Leslie, ¿qué dices? Dice, yo realmente quiero aprender a manejar. Sí, es un infinitivo. Yo te digo que no es un infinitivo. To drive. To drive. ¿Sabes por qué? Porque aquí me dice, si el segundo verbo es un estado de ser, entonces sí es un infinitivo. El segundo verbo. El segundo verbo, sí. Entonces, ¿de qué está hablando? Dice, yo realmente quiero aprender a manejar. ¿De quién está hablando? ¿Del aprender o del manejar? ¿Cuál de esos dos sería el sujeto? ¿Aprender o manejar? Porque si vos identificas cuál de esos dos es el sujeto, entonces ese es el infinitivo. Yo realmente quiero aprender a manejar. ¿Está hablando del querer o está hablando del manejar?
De querer. Está hablando, digo, del aprender, no del querer, no. Ese es un, Por eso. está hablando del aprender o del manejar. De manejar. Está hablando del manejar. Yo quiero, ¿no?, aprender a manejar. Está hablando del manejar. Entonces, aquí el infinitivo es este, el último. El último. Aquí estamos claros, ¿no? En la primera regla, cuando usamos el verbo definitivo, cuando un ing está antes, ¿no ve? Ok. Y cuando usamos el verbo infinitivo, también cuando el verbo, ¿ok? El segundo verbo es un estado de ser. ¿Ya? Ok. Estado de ser. El segundo verbo es un estado de ser. Aquí tenemos un verbo, pero el segundo verbo es un estado de ser. Ahí sabemos que es infinitivo también. ¿Ok? Yo sé que es un poco confuso el verbo infinitivo, pero es muy fácil porque tú te vas a dar cuenta. Cuando habla del verbo infinitivo, no hace la acción, sino cuenta de esa acción. Ahora entienden, actúa siempre como un sujeto. Actúa como un sujeto también. Y habla de eso, no está haciendo la acción. Vamos a la página 127 y ustedes van a hacer, ¿ok?, el 2A, solamente el 2A. Y en el 2A dice que ustedes match the photos A to F, to sentences 1 to 6. Que unan las fotos de la A a la F en las oraciones del 1 al 6. Then complete 1 to 6. Después completen del 1 al 6 with the correct form of the verbs in the parentheses. Después tienen que completar, ¿ya?, con los verbos correctos, ¿ok?, en la forma correcta, que están aquí en los paréntesis. Esos son verbos y aquí tienen que poner en la forma correcta. Puede ser to eat o puede ser eating. Tienes que usar un gerundio o puedes usar un infinitivo, ¿ya? Pero aquí al ladito ponen ustedes las letras, porque en esas fotos tenemos letras y esas letras tienen que unir, ¿ya?, aquí, en los números. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, ¿verdad? Hagan eso y después vamos a corregir y ahí vamos a entender mejor del infinitivo y el gerundio. ¿Ok? Ok. Ya. Mientras tanto, voy a dictar las respuestas del 1A, 1B, 1C para aquellos que no están en la clase y ellos lo van a ver. Lo van a ver. Ok. Number 1 is E. Number 2 is D. Number 3 is A. Number 4 is C. Number 5 is B. 1B. Dice ahí, order the words in 1 to 5 to make sentences or questions. Number 1 is diving is a dangerous sport. Number 2 is, have you considered getting a new job? Number 3, how about you? How about watching a movie? Number 4, he really misses living in New York City. Number 5, what do you enjoy? What do you enjoy? Number 5. One C. Number 1, gaining, cooking. Number 2, having. Number 3, crying. Number 4, talking. The extra verb is make. Vamos a revisar a ver cómo ustedes lo han hecho. Number 1, Brian, read the whole sentence. Yo le puse, she has just finished eating. Finish. Finished. She has She just finished eating.
Okay. Number 2, Miss Angélica. Miss Angélica, por favor, number 2. They have agreed to the business. De nuevo, por favor. They have agreed to the business. They have a key in business. Number 3, Leslie. She can go home. Y De nuevo. she asking go. She is asking. She is asking go home. Y Go home. She's asking go home. Te he dicho, Leslie, ¿cuál es el infinitivo? ¿De qué está formado el infinitivo? to go. De un to más el verbo, ¿no ve? Ajá. Aquí, ¿qué vas a poner? She's asking to go home. ¿Ok? Ahora sí. Okay. Number 4, Brian. She's practicing to give first aid. Yes. She's practicing to She's give practicing first aid. to give first aid. Number 5, Miss Angélica. He forgot to pick up his coffee and left it on the car. He forgot to pick up his coffee and left it on the car. Okay. Number 6, Leslie. They really emoji to play video games. They really enjoy to play video games. ¿Has puesto? To play video games. Mhm. Ok. Yo nos voy a editar la respuesta. A ver cuántos han hecho mal. Number 1 es eating. ¿Ya? Es eating. Number 2 es to do. Y To do. Number 3 is to go. Number 4 is giving. Number 5, giving. pick up. Number 6 is playing. Han hecho muchos males, ¿no, Brian? ¿Puede volver a repetir, teacher, por favor? Okay. Number is eating. Eating. Mhm. Number 2 is to do. Number 3, to go. To go. To go is number 3. To go. Number 4 is giving. Teacher, pero ahí está con, aunque el libro dice, ¿no? Que es giving, pero aquí está con un presente continuo. Exacto. Yo les he dicho que ustedes pueden tener eso, ¿no? ¿Verdad? Un presente continuo. Ok. Aquí gramaticalmente. Speaking. Aquí gramaticalmente, ¿verdad? Aquí está así la regla, en el 3. Sí, sí, sí. Asking to go home. ¿No? Tenemos un verbo y es un ing. Aquí, she is practicing giving first aid. Entonces, si vos me preguntas cuál es la diferencia, ¿por qué está cambiando ahí? ¿Qué está cambiando? Pero aquí te digo, cuando yo uso el gerundio. ¿Cuándo yo uso el gerundio, Brian? Cuando es un verbo
Must be. Cuando tienes un verbo antes, Mhm. otro verbo, Claro, aquí es un verbo, este es un verbo. pero Yeah, está yeah, yeah. Ella está practicando. Este es un verbo de practicar, practicando. Ujú. ¿Ya? ¿Qué está practicando? Give first aid. Dar Para brindar. Ujú. auxilios. O para dar. Entonces, un verbo, en principio, sí. Este es el verbo de practicar. pero está casi, inclusive escrito igual. O sea, tiene la Ahora, si yo misma. digo así, escúcheme, si yo digo así, she practice giving, Ah, ok. no suena tan bien. Si yo digo, she practice giving first aid. Pero si yo digo, she is practicing giving first aid, Entiendo. Hay ella tres está verbos practicando. entonces ahí, Pero ¿no? podría, Porque está el is, el practicing y el giving. claro, por eso. Tendría que ser to give. Vamos a ver aquí arriba. En gerundio. Y te digo, yo sé que esto es un poco confuso, ¿sí o no? Sí, ahí sí que me pilla. Teacher, es que no vamos a saber sino cuándo ponerlo o no ponerlo Por el eso, infinitivo. aquí está claro en esta, de cuándo usamos el gerundio. Usamos después, antes, ¿verdad? Está el verbo, ¿no ves? Y aquí Después está el gerundio, practice, ¿no? ¿ya? Aquí tenemos un verbo, pero después está la preposición, ¿sí o no? Ujú. Pero aquí yo tengo un verbo to be también. I am interested. Yo estoy Mm. interesado. En snowboarding. Aquí abajo, mira, ¿qué me está diciendo? Nosotros usamos el infinitivo para el segundo verbo. Si el segundo verbo es, ¿no? Si el segundo verbo es, si está, perdón, en el primer verbo, ese con el ing. Yo les he dicho hace rato, ustedes van a ver aquí, I am continuing to learn new things. Yo estoy continuando a hacer. Y aquí vos ves que aquí tendría que ir learning, ¿no ve? I am continuing learning new things every day. Pero no está así. Aquí en los ejercicios está giving. Ahora te voy a decir la verdad, dos cosas. Mm. Gramaticalmente lo que vemos, lo que hemos estudiado, ¿ya? Para mí está mal esa respuesta del giving. Está mal esa respuesta. Pero yo tengo que entender que si este verbo es un verbo también, un verbo, ¿dónde estamos aquí? Si yo puedo ver si este es un verbo, eh, ¿cómo se llama? Un verbo de estado de ser o no es un estado de ser. Este será un estado de ser, practicing, No sería, no practicing. no es un estado de ser, No, ¿no ve? no es un verbo de estado, ¿no? Es un verbo de Entonces, acción. cuando, Y el verbo de el give sería un verbo de dar. Igual sería un verbo de acción, ¿no? yo te digo, hay dos cosas aquí. Gramaticalmente lo que hemos aprendido, esta respuesta del 4 está mal. La respuesta del 4. Yo puedo decir, sí, it's practicing to give first aid. Ahí está bien, to give. Siguiendo la gramática, lo que estamos aprendiendo. ¿Sí o no? Sí. Ahí no nos perdemos, to give. Entonces, hay dos cosas, te digo. Que ellos lo están usando esto, ¿ya? She is practicing
como un verbo normal, pero no como un verbo continuo. Porque con un verbo normal, como este, just finished, aquí va eating, ¿no ve? Pones el gerundio. Y aquí lo estamos usando como un verbo normal. Pero ellos se contradicen enseñando la gramática en la enseñanza. Si yo tengo que poner aquí el ing y después tiene que ver un verbo infinitivo, no un gerundio, ¿sí o no? Ellos están... Sí, tendría que ser. Ahora aquí, por ejemplo, en el tema de los gerundios dan una lista de verbos Ajá. y parece que en esta lista se basan las respuestas porque aquí está el verbo practice y Ahí está el verbo supuestamente, practice, ¿sí? ajá, Y ahí está el verbo practice. entonces Y aquí muchas, dice, ¿no ve? Una combinación de gerundio e infinitivo tiene un significado diferente. Pero aquí en el verbo infinitivo, mira, hay agree, ask, decide, expect, forget, to learn. en el de más arriba, Sí, pero aquí estamos en viendo. el de gerundios. Entonces, en base a esos verbos, En más seguramente arriba, el gerundio, han miren, debido pensar que tendría que ir adore, como con, advise, como está con ese exacto. verbo, lo han debido poner gerundio. Pero yo les digo, ustedes tienen que seguir las reglas, ¿ok? Para Ujú. Sí, sí. que pierdan, sigan las reglas. Ok, teacher. Y eso está bien, la verdad. Para mí, pues te digo, hay dos cosas. Ellos están tomando ese verbo, pero no como un ing, como un verbo normal. Como un verbo normal, ¿no? Así Ajá, como y no lo están practice nomás. tomando. Y tal vez se han equivocado ellos. Porque te digo, los libros los revisan. Para editar un libro, los revisan 10 veces. Pero yo he visto muchos libros con errores, como quiera. Seguramente. Pero la regla es general, es para todos. ¿Ya? La regla es que Ok, teacher. aquí Gracias. es aquí para mí to give. She is practicing to give first aid. Eso es lo normal, eso es lo que dice ahí la regla. ¿Ok? Ok. Number 5, ¿a quién le toca? Estoy en correcciones. Ya que Leslie. Estaba en correcciones, teacher. ¿En cuál? El 5. Ok, he Usted forgot. estaba corrigiendo. Ok, Ujú. he forgot. ¿Qué ha puesto aquí? To pick up, ¿no ve? To pick up. Ujú. To pick up. ¿Por qué to pick up? Porque esto es un verbo de estado de ser. Se olvidó. Él se olvidó un estado de ser, entonces automáticamente es un verbo infinitivo. They really enjoy. They really enjoy Play. playing Sí, video games. sí, bien. ¿Qué has puesto aquí? Play. O play. Playing. Ahí Teacher, es ¿es playing? playing. Playing. ¿Playing? Sí. Ujú. Ellos realmente disfrutaron los videojuegos. Playing. Así que enjoy no es un estado de ser. Tú demuestras cuando estás disfrutando, estás haciendo una acción. Aquí está la letra B, ustedes pueden ver en la foto, que los muchachos están Ujú. disfrutando. Entonces, esto no es un estado de ser, esto es disfrutar, es una acción. ¿Ok? Ujú. Si fuera Ok. un estado de ser este verbo, entonces sí sería to play, pero no es to play, es playing. Entonces, si aquí ustedes ven que no es un estado de ser o no tiene ing, aquí es el gerundio. Pero si esto es un estado de ser, un verbo estado de ser, y tiene un ing, entonces esto es un infinitivo. Más de eso no los puedo explicar, o sea, más de eso y funciona como un sujeto. Ok. La forma más clara, más sencilla para enseñarles entre el gerundio y el infinitivo es decirles que aquí este verbo tiene que ser un verbo de estado de ser para que sea un infinitivo. Este verbo tiene que tener un ing para que esto sea un infinitivo. Mientras esto no tiene un ing, no sea un verbo de ser,
es un verbo normal, esto es un gerundio. ¿Ok? Ok. Ok, no hay otra manera más sencilla de explicar. Ok. Vamos a hacer el number 2. Dice ahí, correct 2 mistakes in each of 1 to 5. Tienen que corregir en cada oración 2 errores del 1 al 5. Ok, les voy a dar 2 minutos, no 2 minutos, 5 minutos les voy a dar. Después vamos a corregir uno por uno conmigo. Vamos a corregir, ¿ok? 5 minutos. Si no entiendes una palabra de aquí, me dices, teacher, no entiendo esa palabra, te lo traduzco rapidito. ¿Ok? For a few hours sleep. Okay, number 1 is we were driving all night. We were. Porque el we es un plural. Y cuando es plural, tenemos el were. Solo se usa para he, she, it. Aquí hay un error entonces. We were driving all night and had to stop. And had to stop for a few hours. No es stop. Tenemos 2 errores entonces. Was tiene que cambiar por el were y el stop por el stop. Okay? Number 2, Brian. I really dislike washing the dishes, and I never doing it. Do it. No sé, esa última no sé. Okay. Solo el washing, estoy seguro. I really dislike washing the dishes. Okay. And I never do it if I don't need to. To. Okay. La T. Need to. Ajá, need to. ¿Dónde está el error ahí, teacher? ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿En washing? Was? No. El error está en, claro, tiene que poner washing. Está ahí to wash, pero tiene que poner washing. Washing. Y en la última palabra, need to, tiene que poner need separado to. Es un verbo, se llama prepositional verbs. Pero, ¿y el I never do it? ¿Está bien eso? Sí, I never do it. Si yo nunca hago. Ya. Por eso, si yo no necesito. Number 3. Leslie. Me falta esa, teacher. Ok, te voy a ayudar. Okay. Henry avoids shopping on Saturdays because he doesn't enjoy walking in crowd places. Yes. Sí, está bien, teacher. Henry avoids to shop, or no, Henry avoids shopping on Saturdays because he doesn't enjoy walking in crowd places. Okay. Okay. 4, Brian. Mike wants to learn to cook, so he needs to buy some books. Mike wants to learn to cook, so he needs to buy some books. ¿Han hecho bien eso? Yes. Sí. Okay. Number 5, Miss Angélica. Teacher, no he hecho la última. Leslie. No, teacher, me falta. No A entiendo. ver, ¿qué te falta de ahí? ¿Todo? Sí. Sí. Brian. Being a teacher is a good job if you are interested in helping people. Being a good teacher or being a teacher is a good job if you are interested in helping people. One more, teacher.
being a teacher, siendo un maestro, is a good job. Es un buen trabajo. If you are interested, si tú estás interesado in helping people, en ayudar a la gente. Okay. To see. Vamos a hacer el to see. Circle the correct option. Ya vamos a hacer. Number 1. I asked him not to playing his music so loud. ¿Cuál vamos a poner? Dice, yo le pedí a él que no toque su música muy alto. Es va a ser to play o playing. Play. To play. I asked him to play his music so loud. No, I asked not to play his. Es to play. Play. Okay. Number 2. If she wants to continue or continuing her piano lessons, she'll need to study. ¿Cuál de esos? Si ella quiere, Continuar. ¿cuál va a ser? Continuing o Continuing. continuing. If she wants continuing her piano lessons, she will need study. ¿Será continuing o to continue? Continue. Continue. O ing o no. To continue. To. To continue. To continue, Si él quiere, dice, ¿no? Y el querer es un verbo de estado de ser. ¿Ok? Si aquí tiene un ing o un estado de ser, esto es tu infinitivo. Ok, más abajo. 3. Would you mind to helping me with this computer program? ¿Podrías tú ayudarme con el programa de la computadora? To help. To help. Helping. Helping. Mind helping Helping. with this computer program? Sí, ves, helping. Helping. Okay. I never thought I'll quit to smoking, but I finally did it. Yo nunca pensaba de renunciar al fumar, pero yo finalmente lo hice. To smoke o smoking? Smoking. To smoke. Smoking. Porque quit es un verbo, pero esto no es un estado de ser, esto es una acción. Quit. Esto es renunciar al fumar. Yo nunca pensé en renunciar al fumar. Entonces, smoking. Smoking. I never thought I'll stop. I will quit smoking, but I finally did it. Okay. Dice, he decided to leave or leave in class early and go home to rest. ¿Cuál va a ser eso? To leave. He decided to leave. To leave. Class. He decided to leave class early. Decidir es un estado de ser, no es esto un verbo, digamos, en acción, no está haciendo esa acción, sino es un decidir, o sea, dentro de una persona. Él decidió salirse de la clase temprano para irse a su casa a descansar. Qué interesante, ¿no? Hacer eso nosotros igual. De la clase temprano, ir a descansar. Ok. Eso es todo, amigos.
Yo voy a Ok, teacher. un práctico, voy a mandar un link. ¿Ok? Y en ese link les va a salir esto. ¿Dónde está? Les voy a mostrar. Dame un segundito. Les voy a mostrar. Este link se les va a salir. Esto les va a salir. ¿Pueden ver? En ese link que abran va a salir esto. Y aquí ustedes van a poner, ¿ok? Aquí entre paréntesis está el verbo. Ustedes van a poner infinitivo o gerundio, dependiendo. Y aquí, en esta parte, yo ya lo hice el primero. Check. ¿No ven? Si yo pongo get aquí, ¿no ven? Aquí está get, pero si yo pongo to get y aquí hago un check, me va a salir mal. ¿Por qué? Porque no es to get, es getting. ¿Ya? Ahora, si yo hago así, getting, hago aquí un check a ver si he hecho bien. Sí, me salió bien. Si aquí pongo show, eso me muestra la respuesta. Aquí me muestra la respuesta. Getting. ¿Ya? Yo quiero que ustedes primero háganlo, leanlo y chequen ahí. ¿Ya? Ese link lo voy a mandar ahora. Y ustedes, y les voy a mandar también un PDF. Eso va a ser la tarea para mañana. El PDF es lo mismo que esto. Ahora depende de ustedes. Si ustedes quieren hacer esto, lo hacen, pero me tienen que mandar de alguna forma para yo ver si han hecho bien o no. En la clase, si no, mañana vamos a corregir. ¿Ya? Ok. Y porque yo les he mandado, yo les voy a mandar un PDF. Si ustedes quieren hacerlo en el PDF, convertirlo y para que ustedes escriban. Igual abajo de esa página, de ese PDF, abajo está la respuesta. Ustedes pueden hacerlo primero, después chequear las respuestas de abajo si han hecho bien o no. ¿Ok? Eso es para que ustedes practiquen. ¿Ok? Ok, teacher. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No. ¿Eso Ninguna. cómo se lo mandamos entonces? ¿En Word? Eh, O Mañana vamos a revisar eso. ya. Teacher, entonces usted en el link ahí lo hacemos y eso lo revisa en clase, ¿no ve? Mañana. Sí. Mañana empezamos clase, ¿no? ¿Y el PDF para cuándo? Ese PDF es lo mismo que el link. Por eso le digo. Ah, ya. Es lo Entonces mismo. no. Ahora, si ustedes Ya. quieren mandarme, por eso les digo, pues si ustedes quieren hacer en el PDF, lo hacen en el PDF. Es más que todo para que ustedes lo practiquen. Pero Ya. mañana yo voy a venir en la clase y voy a ver Revisar. esa página que les he mandado el link y vamos a hacer juntos eso. Ok. ¿Ya? No me tienen que mandar a mí nada. Ya. No, Ok, no, sí. explicar nada más. Pero mañana vamos a hacer conmigo. ¿Ok? Ok, teacher. Ok, Thank Rocky. you. Gracias por camino. Nos vemos mañana. Dios les bendiga. Yeah, teacher. Bye, teacher. Good Ya. night. Bye. Good night.